Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Enrique Chávez. Hoy es jueves de caretas porque además hoy tenemos nuestra nueva edición impresa. Tienen aquí la carátula a mi lado, que es, bueno, sí, pues, ¿cómo estará el profesor también, el profesor Juan Silva? De repente ya cambió de look, de repente no, pero siempre es divertido especular con los cambios, ¿no?, de aspecto que pueden tener los fugitivos en el Perú. Hay que decir que este tipo de carátulas, lamentablemente, son una suerte de tradición en Caretas. Hemos tenido muchos fugitivos a lo largo de los años y recordábamos precisamente cómo a Vladimiro Montesinos se ofreció hasta 5 millones de dólares. Imagínense ustedes, me parece que en el caso de Juanito o Juancito, como le dice Samir Villaverde, la recompensa creo que es de 50 o de 100.000 soles, 50.000 soles, ¿no? En el caso de Bruno Pacheco, 30.000 y pobre Fray Vázquez apenas vale 15.000 soles. Obviamente, ¿no? No son los 5 millones de dólares de Montesinos, pero además no es un régimen, evidentemente, que quiere que el señor Silva caiga, porque esos tres prófugos, y es lo que desarrollamos en detalle en esta edición impresa, son obviamente los que podrían hacer más que tambalear la presidencia de Pedro Castillo. Estamos hablando de gente que está sumamente vinculada a su entorno, gente de toda confianza de él, y eso no hay que olvidarlo, porque siempre, por supuesto, los defensores de un presidente, y tienen derecho, qué duda cabe hacerlo, en circunstancias como estas, van a decir que se necesita la prueba, el audio, el recibo, ¿no? El voucher a nombre del presidente de la República para comprobar que esto fue así. Pero Castillo nombró a Silva siendo un ministro que no tenía ningún tipo de preparación para asumir una cartera tan importante como esa. Le dio a su sobrino la entrada y por supuesto tenía a Pacheco. No ha deslindado de ninguno de ellos. En ningún momento hemos escuchado que el presidente de la República deslinde directamente de las acciones de estas personas, lo cual, por cierto, no sería de todo suficiente, pero algo demostraría, ¿no? O algo indicaría, ¿no?, de la distancia que pueda tener Castillo de estas circunstancias. Realmente complicada la situación y, por supuesto, nosotros lo tomamos con humor, pero el tema no tiene nada de gracioso para Castillo y lo que representa. Nosotros en esta edición además presentamos una serie de visitas que hizo el asesor de Silva, Alex Estaros, entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre al despacho de Castillo. Se reunió en múltiples ocasiones cuando estallaba el escándalo Tarata. Y lo que se revela, de lo que se señala también en la carpeta fiscal, es que Estaros estaba muy interesado en que la viceministra Fabiola Caballero, en ese momento que recordarán ustedes, se fue dando un portazo del ministerio denunciando prácticamente actos de corrupción en el mismo, saliera a defender el proceso o el proyecto o la licitación, mejor dicho, del puente Tarata, cuando la propia Caballero ya sabía que allí habían visos de corrupción. Y el señor Estaros entraba y salía de hablar nada menos que con el presidente de la República. Estaros, por cierto, pues habría que preguntarle, o las autoridades podrían preguntarle un poco más en qué consistió su labor, porque no solamente fue luego asesor de Silva. Cuando yo les cuento esto, el señor Estaros ni siquiera estaba nombrado e iba como una especie de visitador de Palacio de Gobierno a averiguar en Provías cómo se había desarrollado este proceso, sino que también acompañó a Silva como su abogado, nada menos que ante la Comisión de Fiscalización, al hoy prófugo Silva, del cual ya sabemos, Samir Villaverde le entregó 100 grandes de parte de la empresa Tapusa, que era uno de los integrantes de el consorcio del puente Tarata 3. La otra es la empresa Termirex, que está vinculada a Karelim López, y la otra una empresa peruana. Entonces, aquí, perdóname, una empresa colombiana, Termirex es la empresa peruana de los hermanos Pasapera. Este camino que le espera a Castillo es bastante complicado. El caso de corrupción ya toca, ya no directamente la puerta de Palacio, sino diríamos a su propia habitación. Y bueno, evidentemente el hecho que no caigan estos prófugos nos dice mucho del interés del régimen porque efectivamente respondan a la justicia y sobre todo seguramente no le vayan a complicar más la vida al presidente de la República. Ya está bastante complicada. A propósito de eso, otra nota bastante interesante en la edición de hoy tiene que ver, porque claro,
todos quienes, y lo hemos trabajado el mes pasado con nuestra ruta de evacuación, ¿cómo salimos de esto? Y muchos señalan imposible, ¿no? El Congreso no va a mover un dedo, los congresistas se quieren quedar, y claro, una vacancia o un adelanto de elecciones implicaría pues que ellos se vayan. Bien, una línea de debate que es bastante interesante es, oiga, ¿qué pasa si los congresistas se llevan su sueldo? No sé, 2 años, 3 años más y acceden a un adelanto de elecciones. Bueno, más allá de la controversia que puede haber, primero habría que hacer numeritos, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar mantener a un gobierno como el que tenemos y cuánto nos costaría efectivamente, de alguna manera, reconocer una suerte de indemnización a este Congreso que por supuesto es tan impopular y que se ha ganado seguramente esa imagen? Pero el hecho es que nos comentaban, hay muchos congresistas, sí, pues es verdad, de clase media seguramente, que vienen de provincias, que han metido, ¿no?, plata para llegar, tienen hipotecas, etcétera, 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 y no quieren soltar el puesto, ¿no? Cambiemos un poquito de chip, pongámonos en esos zapatos. Pues bien, en el 2001 se discutió la posibilidad de una indemnización para los congresistas cuando se adelantaron las elecciones. Y eso es bastante interesante. Claro, el adelanto de elecciones lo plantea primero Fujimori, porque se ve descubierto, pero él pensaba que todavía podía controlar la situación, ¿no? Y con el primer vale y video convoca al adelanto de elecciones, que por supuesto tiene que pasar por el Congreso. No era que el chino dijera, yo adelanto elecciones, pero él tenía el control del Parlamento y por supuesto la oposición también quería en buena medida adelantar elecciones y todos votaron a favor. Esto es antes de la renuncia de Fujimori luego de APEC, ¿no? Todos votan por adelantar las elecciones excepto uno, que es el abogado Fernán Altuve, que era un joven parlamentario en aquel entonces. ¿Y por qué la historia es interesante y trae, digamos, tiene colación en lo que viene a colación con lo que estamos viviendo ahora? Porque en ese momento, luego de la votación, los congresistas comenzaron a pitear, pues dijeron, oye, nos tiene que dar una indemnización. Bueno, tarde piache, ¿no? Porque ya se había votado el adelanto de elecciones. Y Altuve cuenta cómo les dijo a los congresistas en ese momento, oiga, ustedes debieron hacer esto antes de votar por el adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque el Congreso, el congresista lo que tiene con el Estado es un contrato a plazo fijo. Tú recibes tu sueldo o tienes garantizado tu sueldo mientras dure este contrato a plazo fijo, que en este caso son 5 años. Y entonces cuando se hace el análisis post facto, es decir, cuando ya los congresistas habían votado por el adelanto de elecciones, pues bien, se encuentra que efectivamente los congresistas a la hora de hacer esto habían roto su propio contrato a plazo fijo. ¿Verdad? Habían dicho, bueno, a la hora de adelantar elecciones y votar por el adelanto de elecciones, yo rompo mi contrato a plazo fijo y no puedo reclamar el salario que me hubiera correspondido en este periodo. El único que podría reclamar, dijo en ese entonces el Departamento Legal del Congreso en un informe, sería Fernán Altuve, porque fue el que votó en contra, el único que votó en contra, y entonces, claro, le están rompiendo unilateralmente el contrato. Interesante, ¿no? Lo que Altuve dice ahora, todos estos años después, más de 20 años, 21 años después, es que en todo caso lo que se podría hacer es que si se da un procedimiento de adelanto de elecciones o una vacancia que ya sabemos tiene pues su controversia y demás, en todo caso se tendría que acompañar, ¿no?, de una aclaración que diga que el voto político no recorta o restringe los derechos laborales del congresista, para que, por ejemplo, pudieran recibir X tiempo, ¿no?, de salario. Claro, no estamos hablando de semana de representación, no estamos hablando de los gastos extras, estamos hablando de los 15.000 soles, ¿no?, que se llevan los congresistas por ese concepto que, como sabemos, crece. En fin, son, digamos, va en la línea de pensar fuera de la caja, ¿no? Lo conversamos con el congresista Carlos Anderson en su momento aquí en Ruta de Evacuación. Hay otros columnistas como Mirko Lauer que han puesto también y recordado esa posibilidad. Así que, bueno, es un debate para revisar y que vale la pena ver. En términos de noticias políticas, también les contamos en esta edición que, bueno, que como saben, pues Gustavo Petro salió presidente electo de Colombia, el primer presidente de izquierda para Colombia, pues en tanto tiempo, y que además, pues Colombia es un país que había, en medio de sus problemas políticos, había brillado, ¿no?, por su institucionalidad. Pues bien, pero en medio de toda esa situación, Petro, ¿qué pasa? Petro fue alcalde de Bogotá y a Petro lo sacaron, ¿por qué? Por un tema de contrato de basuras. Entonces la Procuraduría, que es la Fiscalía en buena medida, es una institución híbrida, porque no es propiamente dicha la Procuraduría Colombiana, el abogado del Estado como acá, sino es una suerte de fiscalía, pero además
investiga y sanciona a funcionarios. Tiene esa capacidad. Como nosotros sabemos aquí, pues la Fiscalía puede investigar e incluso puede pedir medidas como la prisión preventiva, pero la sanción viene por el lado del Poder Judicial y cuando corresponda, en todo caso, ya dentro de otro proceso, por organismos como el Congreso. Pero entonces aquí la sanción la dio la Procuraduría y no solamente lo destituyeron a Petro como alcalde de Bogotá, sino que lo inhabilitaron. Petro fue al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo, oiga, ¿cómo es esto? Hay antecedentes donde el principio básico sobre todo es, oye, a un funcionario democráticamente elegido, tú no lo sacas así nomás, tú no lo sacas por la vía administrativa, ¿verdad? Y es lo que exactamente va a hacer Jorge Muñoz, que está presentando un recurso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene como antecedente el caso Petro. Por supuesto, se los contamos. Hay varias cosas más. Tenemos colaboraciones interesantísimas, como siempre, de Carlos Paredes, que nos habla del escándalo de Agrorural. Todo indica que Vladimir Cerrón tiene tomado ese ministerio. Hoy en la mañana hemos sabido que se ha anulado la compra de fertilizantes precisamente por Contraloría, y esto viene por el lado de Agrorural, y el señor de Agrorural está controlado por Cerrón. Entonces sale el ministro Alecastre a de alguna manera justificar. Parece que el ministro es una persona técnicamente solvente, pero la información que tenemos en Agrorural y en otros estamentos del ministerio es que el ministro no manda, es que el ministro incluso está pidiendo cambios en el ministerio, un ministerio que ya se ha denunciado en los meses pasados cómo ha sido de alguna manera desarticulado por este gobierno, nada menos el gobierno que presentó como propuesta la segunda reforma agraria, aunque recordemos, en realidad es una propuesta de Nuevo Perú, pero bueno, la asumió el gobierno, y ni siquiera puede cambiar funcionarios deficientes, que es lo que ha puesto el gobierno en los últimos meses. Así que sumamente complicado. El señor Jesús Salazar Nishi es el nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y nos está advirtiendo, entre otras cosas, que, miren ustedes, la inversión privada este año va a ser menos 3%, menos 3%. En una entrevista bastante interesante de cuál es el devenir eh, eh, económico para el país en circunstancias tan complicadas. Tenemos una denuncia, una muy buena nota de periodistas brasileños sobre un informe que acaba de aparecer. Miren ustedes, a propósito de lo que están pasando los One Piece y, en fin, los problemas ambientales que tiene el país, la criminal deforestación amazónica en el Perú continúa en niveles históricos con 26.000 kilómetros cuadrados de bosque desaparecidos desde el año 2021. Ya sabíamos que durante la pandemia habían desaparecido más de 200.000 hectáreas, pero aquí estamos hablando de que esto continúa y esto está completamente ligado al crimen organizado. Por supuesto, les tenemos la mejor información artística, la mejor agenda cultural, que parece que además no le interesa mucho al propio ministro de Cultura, Alejandro Salas, la mejor información sobre literatura, nuestra sección Ellos y Ellas, con los personajes de moda y los que van a estar de moda y que hacen además cosas interesantes y constructivas, y por supuesto todo lo que traemos en nuestras ediciones de Caretas, que salimos otra vez con una revista de 100 páginas, que en estos tiempos, les digo, es una excelente noticia. Así que, por supuesto, como siempre, revisen caretas.pe conversa, y nuestras redes conversa, por supuesto, con nuestra edición impresa, pero como siempre, les recuerdo, es muy bueno poder sentarse un ratito y recorrer las fotos, los textos y darle un descanso a la lectura y a la mirada de la pantalla, porque nos da, ¿no?, otro tempo, otro feeling y otra forma de abordar una situación tan complicada como la que pasa en nuestro país, pero que de ninguna manera nos puede entregar al pesimismo. El optimismo, de hecho, es más importante que nunca en situaciones como estas. Así que bien, esto fue Jueves de Caretas. Gracias por escucharnos y, como siempre, no solamente vayan y escriban el caretas.p o vayan a las redes a buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, sino que dense la caminadita al kiosco y adquieran su ejemplar de hoy. Nos vemos. Chao.